1966 Daisy Ater Evans, nacida el 31 de julio de 1962, no recuerda su vida pasada. Pero ella tampoco recuerda su vida pasada. Ella sabe que hubo uno. A veces, recuerda algo que no le ha sucedido, o sabe algo que se suponía que debía escuchar por primera vez en ese momento, o no reacciona cuando alguien la llama Daisy porque por un momento piensa que se llama Harriet. Está bastante segura de que esos son signos de una vida pasada. No ha hablado de ello con sus padres. Piensan que es demasiado pequeña para saber de qué está hablando. No. Ya es suficiente. Es solo una niña, dices mucho más y también podrías incorporarla a la orden de inmediato. No, en lugar de eso, se escabulló cuando su familia estaba en la biblioteca y leyó un libro sobre ello. Así es. Ella ya sabe leer. Petunia le había estado enseñando, pero Daisy sentía como si estuviera refrescando una habilidad adquirida hace mucho tiempo. No había mucha información interesante en el libro. Sinceramente, probablemente era simplemente un montón de basura. Aunque eso no importó. Era todo lo que necesitaba, porque en algún lugar en el fondo sabía que era la reencarnación de alguien. Una vez leyó sobre los diferentes significados de las flores. El primer libro solo decía que la margarita significaba inocencia y pureza, y el brezo significaba buena suerte, admiración y protección. Sin embargo, el segundo libro fue un poco más completo. Mencionó que la margarita también simbolizaba el parto, la maternidad, nuevos comienzos y finalmente, el renacimiento. Irónico, ¿no? Mientras estaba en eso, también buscó los nombres de sus hermanas. Petunia, Marigold y Lily Jasmine. ¿Quién en su sano juicio nombraría a su hija Petunia? Está bien, a sus padres les gustaban las flores, lo entendió. 5 de esos nombres eran perfectamente normales y usuales, con significados florales agradables y halagadores. ¿Pero por qué diablos nombrarían a su hermana mayor Petunia? ¿Resentimiento e ira? ¿En serio? Por supuesto, también podría significar naturaleza tranquilizadora, pero por lo demás simplemente gritaba mujer odiosa. Ignoró los recuerdos extra de noches frías encerradas en un armario. De palabras y miradas más frías. De hambre y de primos intimidadores. De celos y ansias de cariño. Ella no dejaría que eso sucediera. Sin embargo, no quería reconocer que su vida pasada estaba en el futuro. ¿Por qué? Porque eso significaría que ella conocía el futuro. Eso significaría que Lily morirá en solo 15 años. Que quedará huérfana. Se supone que nadie debe conocer el futuro. A los magos que se entrometen con el tiempo les pasan cosas terribles. ¿Pero qué podría hacer ella? Estaba bastante segura de que en su vida pasada, Lily Potter, de soltera Evans, solo tenía una hermana. Yo fui el único que la vio tal como era. Un bicho raro. Ella estaba cambiando la línea de tiempo pasada y presente con solo nacer. No había forma de evitarlo y solo pensar en ello le daba dolor de cabeza. Se suponía que los niños de 4 años no debían pensar en la guerra, la muerte, el renacimiento o la ruptura de líneas temporales. Por otra parte, ella nunca actuó como otros niños de su edad. Ella era más madura. Por supuesto, eso es lo que se espera de alguien que recuerda haber luchado en una guerra, sin importar cuán confusos sean los recuerdos. Luego, estaba el hecho de que ella siempre lavaba los platos, sin que se lo pidieran, además de hacer algunas de las otras tareas que podía realizar. Ella no lo hacía todos los días. Pero parecía algo automático. Despertarse, preparar el desayuno para todos, lavar los platos. Cuando veía algo que había que hacer, dejaba todo lo que estaba haciendo y lo hacía. Lógicamente, ella sabía que no tenía por qué hacerlo, pero sus recuerdos del armario debajo de las escaleras eran más vívidos que el resto. Más realistas que los recuerdos de la guerra y, a veces, incluso parecían más reales que sus recuerdos actuales. No tenía muchas, pero era suficiente. Al menos podría separar a su hermana Petunia y a su ex tía. Los dos no tenían mucho en común. Claro, Petunia podía ser molesta, celosa y tonta, pero se preocupaba por su familia. Y Daisy se aseguraría de no detenerse nunca, de que nunca llegaría a odiar a su hermana. No recordaba en ese momento qué hizo que Petunia odiara a Lily, pero eso no la detendría. Daisy Ater Evans, nacida el 31 de julio de 1962, no recuerda su vida pasada. Pero se conformará con lo que recuerda. 1967 en el momento en que Daisy ve por primera vez a Severus Snape, lo conoce. Recuerda el odio, las burlas, los insultos. También recuerda los ojos sin emociones, el coraje, el arrepentimiento. Y luego toma otra decisión. Petunia odiaba a Lily, Snape odiaba a James.
Si iba a hacer un esfuerzo por uno de ellos, iba a hacer el mismo esfuerzo por ambos. Es obvio, ¿no? Dijo Snape, después de saltar de detrás de los arbustos. Petunia chilló y saltó un pie en el aire, pero Lily, aunque claramente sorprendida, permaneció donde estaba. Daisy simplemente inclinó la cabeza con curiosidad pero sonrió un poco. Ahora intentaba actuar como una niña de 5 años, aunque no era una buena actriz. Nadie se había dado cuenta de que había cambiado, así que estaba pensando en dejarlo. Era agotador. ¿Qué es obvio? Preguntó Lirio. Snape parecía muy nervioso, pero aún así emocionado. Sé lo que eres. ¿Qué quieres decir? Eres una bruja, susurró Snape Severus. Tal vez debería empezar a llamarlo Severus. Lily pareció insultada. Daisy tuvo que pensar en eso por un momento antes de recordar que Lily todavía no lo sabía. Siempre había pensado en Lily como una bruja y en Petunia como una mugle. Pero actualmente, Lily no sabía nada sobre eso. No es algo muy agradable para decirle a alguien. Resopló Lily. Severus parecía estar entrando en pánico, pero antes de que pudiera defenderse, Daisy intervino. No lo dice como un insulto. Así se llama a la gente con magia, ¿verdad? Severus miró a Daisy, un poco confundido pero sobre todo aliviado, y asintió. Lily, por otro lado, observaba a su hermana con curiosidad. Petunia también tenía curiosidad, aunque era mejor ocultándola, pero sobre todo estaba frunciendo el ceño. ¿Qué quieres decir? Lily cuestionó a Daisy. Daisy se alegró de que Lily se tomara en serio sus opiniones. Sus padres no estaban dispuestos a escuchar a una niña de 5 años, y Petunia, como tenía 11, estaba empezando a desestimarla también. Era la pubertad. Bueno, obviamente tienes magia. Y no puede ser el único, ¿verdad? Él también la tiene, de lo contrario no habría dicho nada. Es un mago. Y, bueno, Daisy sabía que sonaba demasiado inteligente, pero en serio. A ella no le importaba. Snape tenía que tener al menos un mínimo interés en ella para que pudiera convertirse en su amiga. Y ella no podría hacer eso si él pensara que era una mugle normal. Pero no podía decirles que era una bruja, porque como mugle, tenía más posibilidades de acercarse a Petunia. Entonces, ella tenía que ser una mugle interesante. Hay una escuela para personas con magia, de lo contrario no sabrían cómo usarla. Y debe haber familias donde todos tengan magia, porque la magia tiene que ser hereditaria. ¿Cómo se sentirían los niños si supieran que sus padres pueden hacer magia y no pudieron? La hipótesis de Daisy no tenía mucha evidencia real sobre la cual sustentarse, pero cuando se decía con tanta convicción como lo había hecho y se la presentaba a 2 niños de 7 años, debería sonar lógica. ¿Cuándo había empezado a sonar como una adulta condescendiente otra vez? Cuando Daisy encuentra a Petunia ese mismo día, está de mal humor. Está sentada en su cama, con las piernas presionadas contra el pecho, abrazando sus rodillas, como si fuera a llorar. Le rompe el corazón. Hace un tiempo se dio cuenta de que la futura ruptura entre Petunia y Lily se debía a la magia, pero necesitaba pensar en algo que decir antes de intentar hablar con Petunia al respecto. Hoy, sin embargo, Petunia tuvo que reconocer la magia. Y ahora estaba de mal humor. Y, una vez que terminara, inevitablemente se enojaría. Era hora. ¿Estás bien? Preguntó Daisy, aunque la respuesta era obvia. Petunia le arrojó una almohada. Tenía una mirada feroz y solo sus ojos rojos y su labio tembloroso podían traicionar que estaba todo menos enojada hace un minuto. Pero Daisy sabía que ese era solo su mecanismo defensivo. Cerró la puerta tras ella y se acercó. Siempre está bien no estarlo, ¿sabes? Daisy continuó. Sería bueno tener magia. Por otra parte, si todos tuvieran magia, ya no sería tan especial. Petunia sollozó. ¿Por qué no? Daisy se sentó a su lado, lo pensó por un segundo y luego respondió. Piénselo así. La magia es una habilidad. No todos pueden hacerlo. Es como cantar. Algunas personas pueden hacerlo, otras no puedo. Si todos pudieran cantar, ¿por qué la gente vendría a los conciertos? La niña mayor simplemente volvió a sollozar. Pero, la magia es simplemente, comenzó, luego se detuvo, suspiró y añadió, mágica. Bueno, ¿qué pasaría si la gente se olvidara de la música y luego la descubriera de nuevo? ¿No parecería extraño? ¿Nuevo? Yo, supongo que sí. La magia es un talento como dibujar o cantar. La gente simplemente lo olvida y cuando se entera, lo ve como extraño o especial, aunque es como otras habilidades. Daisy guardó silencio para dejar que su hermana pensara un rato y luego añadió.
Además, la gente creció escuchando sobre la magia en los cuentos de hadas, se convencieron de que no era real y luego, cuando descubren que lo es, tienen que aceptarlo de nuevo. Y para algunas personas, es realmente difícil procesar eso. Algunos pueden tener miedo, otros pueden estar celosos y otros tal vez ni siquiera lo crean. Pero, aunque no puedes hacer magia, no debes retenerla. Contra Lily. Somos hermanas, no podemos odiar a una de nosotras por poseer una habilidad que no poseemos. Petunia miró a Daisy por un momento y luego se adelantó y la abrazó. Estaba llorando, pero eso estaba bien, porque significaba que lo sacaría. ¿Cuándo te volviste tan sabio? Petunia logró superar sus sollozos. ¿No lo sabías? Siempre he sido sabia. Solo tienes que escucharme más a menudo, se rió Daisy. No estaba segura de si esto funcionaría de forma más permanente, especialmente cuando salió a la luz que Daisy también era una bruja, convirtiendo a Petunia en la única hermana muggle. En este momento, sin embargo, le haría compañía a su hermana mayor y a su ex tía, por mucho tiempo que la necesitara. Lo que vino después fue un problema para el futuro. Daisy. 1971 Severus Snape abordó el tren junto a Lily Evans con muchas cosas en la cabeza. Cuando era pequeño, nunca pudo entender a su madre. ¿Por qué dejaría una familia mágica por un muggle abusivo? Siempre quiso ser un Slytherin, estar un poco más cerca de la familia de su madre. Después de todo, tenían razón al intentar impedir que su madre se casara con su padre, ¿verdad? A otros muggles tampoco les agradó nunca. No era más que un niño raro, con el pelo grasiento y ropa demasiado grande. Otros niños se reían de él y sus padres no lo querían cerca de sus hijos. No es que quisiera estar cerca de ellos en primer lugar. No podía esperar a tener 11 años para poder ir a Hogwarts. Entonces no tendría que volver a verlos nunca más y su padre no podría acercarse a él la mayor parte del año. Sin embargo, un día vio a Lily Evans conjurar una flor. Lo hizo accidentalmente, por supuesto, pero él sabía que era mágico. Entonces, comenzó a observarla. No era acoso, en realidad no, pero, era una bruja. No importaba que fuera hija de muggles, era una bruja, era alguien que podía entender. Podría enseñarle todo lo que sabía sobre el mundo mágico. Desafortunadamente, no era bueno en las interacciones sociales. Cuando él la llamó bruja y ella se enojó con él, no supo qué hacer. Afortunadamente, estaba Daisy. Honestamente, todavía no podía entender cómo la niña que entonces tenía 5 años podía entenderlo tan bien, pero ella lo hacía. Ella sabía lo que quería decir era como si pudiera leer su mente. Sí, Lily se convirtió en su amiga y sí, lo entendió, tal como él esperaba. Pero eso no era nada comparado con Daisy. Casi podrían terminar las frases del otro, por el amor de Merlín. Fue raro. Había odiado a los muggles desde que su madre le habló del mundo mágico. Pero aquí estaba él, charlando con esta pequeña niña muggle, a quien con orgullo llamaría su hermana. En su cabeza. Nunca fue del tipo emocional. La pequeña niña incluso ató a sus padres. Ella suplicó y exigió hasta que sus padres aceptaron dejarlo dormir en su casa al menos una vez a la semana, lo que de alguna manera se convirtió en 6 días a la semana. Daisy de alguna manera supo desde el momento en que lo vio que su padre era abusivo. Ella quería llamar a servicios infantiles, pero él le dijo que no lo hiciera. No quería abandonar a su madre y, además, no sabía dónde terminaría. Su hogar era su única conexión con el mundo mágico. Él sabía que ella quería discutir, pero también sabía que no podía ayudar a alguien que no lo quisiera. Él dejaría de hablar con ella si lo intentara. Entonces, en cambio, se aseguró de que él pasara el menor tiempo posible en su casa y al mismo tiempo lo ayudó a encontrar formas creativas de colarse en su habitación sin que su padre se diera cuenta. Los padres de las niñas no lo veían como su hijo. Honestamente, eran una especie de padres distantes, definitivamente no negligentes, pero tampoco sobreprotectores. Aún así, infinitamente mejor que su padre. Para ellos, aunque prácticamente vivía con ellos, era amigo de sus hijas. Las chicas, sin embargo, esa era una historia diferente. Él era su hermano. Incluso Petunia lo veía como un hermano, aunque molesto. A ella no le agradaba mucho al principio, al igual que a él no le agradaba a ella, pero se agradaron el uno al otro. Corrección, Daisy se aseguró de que se agradaran. Le tomó mucho trabajo, mucho tiempo y muchos recursos, pero lo logró. Y no podía odiar a los muggles cuando 2 de sus hermanas también lo eran. No le importaría ser un Slytherin, pero no necesitaba ser un Slytherin para estar más cerca de su familia.
Él ya tenía una familia, no necesitaba gente que repudiara a su madre por amar a un mugle, sin importar que el mugle fuera un imbécil. Sí, un imbécil. Entonces, mientras Severus abordaba el tren, pensó en qué casa lo clasificarían. Y, por supuesto, la amenaza de Daisy. Mira, sabes que te amo como a un hermano, pero... si alguna vez insultas a Lily, bueno, ya sabes lo que pasará. Ella daba miedo. Y sabía lo que pasaría si alguna vez insultaba a Lily. Vio la nariz de Robert Mateus después de insultar a Lily. Y cuando Kenneth Wilkinson llamó bicho raro a Severus, él también lucía un feo moretón al día siguiente. No estaba seguro de por qué Daisy pensó que insultaría a Lily. Pero honestamente, Daisy casi siempre tenía razón. Cuando ella decía que algo era una mala idea, era una mala idea. No es que ella alguna vez les impidiera hacerlo, la mayoría de las veces, incluso se unía a ellos, pero sabía que era una mala idea. Y de todos modos, no tenía intención de insultar a Lily, así que no cuestionó a los 9 años, acaba de prometerle lo que quería. Sin embargo, cuando se sentó en un compartimento vacío y entabló una conversación tranquila con Lily, dejó descansar sus preocupaciones. Y cuando más tarde esa noche vio a Lily sentarse con los Gryffindors en la mesa de Slytherin, se sintió triste, sí, y decepcionado, pero no preocupado. Lily era su hermana, al igual que Daisy y Petunia. Siempre serían su familia.